Muy buenas noches. Voy a intentar ser bastante corto para no cansarles a ustedes. Después del aire fresquito que nos dan Javier y Simón, Santiago, perdón, ya me tienen tan entusiasmado que pierdo hasta los dos. Fíjense ustedes, yo creo que la primera reflexión que tiene que hacer una sociedad como la nuestra, es decir, ¿de qué estábamos discutiendo hace cinco semanas? Estábamos discutiendo del nuevo modelo energético para Canarias. Y de repente entra como una exhalación, petróleo sí, petróleo no. Y el debate no es petróleo sí, petróleo no. El debate es, en la actualidad, en el mundo que vivimos en Canarias, para la perspectiva de los próximos 10, 20, 50, 1000 años, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo adecuado, qué es lo justo, qué es lo conveniente, al margen de los temas que ellos han expresado con tanta claridad que ya parece. El siglo XX. Cuando nos miren muy de lejos, o a lo mejor no tan lejos, el elemento fundamental probablemente que identifica el siglo XX es el siglo del petróleo. Es el siglo del motor de explosión. El XIX fue del carbón y de la máquina de vapor. Pero el siglo XX es el siglo del petróleo, del motor de explosión, el que prácticamente ha sido capaz de otorgar toda la energía que la sociedad rica y enriquecida ha querido y se la ha dado con creces. Es un poco una especie de hiperadicción a la energía. La sociedad que nosotros tenemos, una sociedad que no ahorra nada, sino que malgasta, que despilfarra, es la expresión del petróleo abundante, barato e infinito que durante muchísimo tiempo todos nosotros hemos tenido, al menos porque somos de una determinada quinta bastante lejana. Tener petróleo era como tener oro, el oro negro, así se le calificó. Pero especialmente en la mitad del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, hasta el año 72, la guerra de Yom Kippur, el primer conflicto y la primera crisis petrolera, el tema fundamental es que los países productores normalmente eran del tercer mundo y los países consumidores eran los países ricos. Y cuando uno se encuentra en ese escenario, el tercer mundo básicamente en Oriente Medio, que hemos visto que en África, en América Latina, pero cuando uno se encuentra que los principales consumidores no son los productores, ahí tiene que haber intercambio, tiene que haber comercio, tiene que haber accesibilidad. Y en esos escenarios saben ustedes de sobra lo que se aquí, ¿no? Las 7 hermanas es el paradigma del sistema oligopolista que cualquier manual de economía un poco nos explica en la historia del siglo XX. Tremendas y poderosísimas empresas, grandísimos trusts, concentraciones de poder, fueron los que prácticamente hicieron un intercambio desigual y que en el fondo además tuvieron una dimensión que todos ustedes recuerdan de sobra, que es una dimensión brutal, que es la dimensión de no hay límite. Si hay que crear un estado, creo Kuwait. Si hay que hacer una guerra en el Yom Kippur, en Biafra, en Kuwait o en Irak, se hace. Y eso no es demagogia, eso es lo que sabemos fundamentalmente, porque es un poder de tal magnitud que no tiene límites ni los acepta. También es verdad que tiene otra dimensión más blanda, la motorización privada. Es otro síntoma y otra característica del siglo XX que hasta tal punto ha hecho que la ordenación del territorio y el urbanismo no es otra cosa que la consecuencia de la motorización privada. Y hoy en día estamos asistiendo a la peatonalización o a quitar un Escalectric, que no es otra cosa que una reconquista contra el petróleo y la motorización privada de una serie de cuestiones que han tenido sus aspectos positivos, pero que en la actualidad, en este momento, lo que estamos buscando es peatonalizar las ciudades o quitar los Escalectrics. Es verdad que algunas de las características, bueno, es que el petróleo básicamente es un elemento finito, tiene fecha de caducidad, se discute, pero tiene fecha de caducidad. Es viejo, en tanto que en este momento hay nuevos elementos. Es caro, se acaba de explicar, no hace falta que lo explique. Cada vez es más costoso y cada vez hay más consumo y por lo tanto cada vez es más caro. Desde Canarias es un elemento importado, absolutamente. Y desde luego, y sobre todo, que hay veces que cuando se dice petróleo sin petróleo no, es como si no existiera el elemento esencial, el básico, el que den más gente, y el que los grupos ecologistas nos están diciendo hace un montón de tiempo, y es que probablemente dentro de 30 años el punto de no retorno de la vida, la biosfera, está al alcance de la gente joven que está aquí, en este sábado dorado escuchándonos. Es un poco en ese escenario cuando sabemos de sobra que quemar combustibles fósiles es cavarnos la tumba. Y no hace falta ser catastróficos, sabemos. La comunidad científica internacional lo ha explicado con rotundidad.
Y es un poco en ese sentido la urgencia de la sustitución. Nosotros no estábamos discutiendo petróleo sin petróleo, ¿no? Nosotros lo que estábamos discutiendo es qué modelo energético en Canarias podemos nosotros plantearnos para hacer esa historia. Y resulta que el nuevo modelo energético es, en el siglo XXI están las energías renovables. Y no hay discusión, es una descripción. En la actualidad, los combustibles fósiles no van a alcanzar todo el siglo XXI, no lo van a alcanzar. Y por lo tanto, se quiera o no se quiera, es el ciclo de otra cosa distinta. Ahí aparecerá a lo mejor el hidrógeno, aparecerá otro tipo de cuestiones, pero en este caso lo que nos interesa es las energías renovables, que además tienen de suyo una característica tan peculiar como que en donde se produce se consume. Es básicamente una actividad local. Ni ricos consumidores ni pobres productores. La luz, el viento, el aire, el sol, el mar, etcétera, etcétera, está distribuido por todo el mundo con distintas variantes, como ustedes pueden perfectamente saber, pero es algo, si aquí en Canarias, en el archipiélago, nosotros producimos energías renovables, es inexorablemente de consumo local, no se la pueden llevar, no se la puede comercializar. El petróleo ni les cuento. Es un poco en ese escenario cuando además sabemos prácticamente que tiene una escala infinita, a escala humana. El sol, la luz, el mar, hasta la belleza, caramba. Son elementos que son, en principio, a la escala humana son infinitos. Crecientemente baratos, crecientemente baratos. Las externalidades positivas que tienen las energías limpias son, y sobre todo, es limpio, sostenible y saludable. El futuro de la vida exclusivamente existirá si acabamos con el condenado, con el dichoso modelo energético de quema de combustible y de machaqueo de la atmósfera y de la biosfera y damos por algo que en este caso más, el caso canario es paradigmático. Se nos ha dicho por parte de científicos muy sólidos y solventes que nos visitan que Canarias es la Arabia Saudita de las energías renovables y que podemos aspirar nada más y nada menos, y no es un plus, podemos aspirar a la soberanía energética. Podemos aspirar perfectamente a la soberanía energética. El pequeñito juguete que tiene el hierro para 10.000 habitantes en su dimensión es algo que no es trasladable, claro que sí, pero el sistema de las energías renovables, todas en red, es perfectamente trasladable y a lo que puede representar casi nada como la soberanía energética. Y yo insisto, la producción de energías limpias es de consumo canario. La producción canaria de energías limpias es de consumo canario. Nadie se la va a poder llevar. Podemos, si tenemos suerte, conectar también Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Parece ser que los estudios normalmente comienzan un poco a apuntar en esa dirección. Pero es que además, ¿por qué estamos nosotros discutiendo del modelo energético limpio y del modelo energético renovable hasta que hace 2 semanas empezó esta historieta de petróleo sin petróleo? Pues lo estamos haciendo porque la especialización turística del archipiélago no hace falta un minuto de reflexión sobre ella para saber lo que ha supuesto. La historia de Canarias y de la economía es una historia de especializaciones para la exportación, fundamentalmente de mercancías, vinos, azúcares, tomates, etc. En este momento la especialización no es en mercancías, sino en servicios. El servicio turístico en primer lugar. Es un poco en este sentido cuando se ha producido, y no viene al caso, pero una auténtica mutación. Porque, y agárrense lo que voy a decir mis compañeros de Maher, a pesar de todos los disparates, de todos los desastres y de todos los incentivos y los excesos del sector turístico, el sector turístico ha sacado a Canarias de la miseria y de las alpargatas. Los que tenemos mi edad sabemos que eso es así, es una descripción, insisto, con todo lo que ustedes quieran. Nos sacó de las alpargatas. En este momento ya verán ustedes por qué quiero insistir tanto en esto. En segundo lugar, tal fue el meneo que le dio la sociedad canaria al sector turístico que pasó de una característica estructural hasta hace 15 años, 20 años, de toda la historia, de los 5 siglos de historia de Canarias, que era el que en las épocas malas cogíamos y emigrábamos la maleta de Pedro Decano. El cuadro que está en el ayuntamiento, en la plaza de Santana y en el frontispicio, porque éramos una sociedad que cuando nos venían malas emigrábamos. Y hoy en día es justo lo contrario. 300.000 personas han venido en un espacio aproximadamente de 15 años porque se las ha llamado.
La dirigencia canaria que quiso construir tanto, no tenía recursos propios y tuvo que importar desde la arena que veíamos en el Muelle de la Luz hasta gente, personas, hasta 300.000 personas. Pues bien, ese sector, que es en la actualidad no solamente la locomotora, sino que ha sido capaz de dar empleo, y, insisto, con todos los elementos negativos, nos sacó de las alpargatas, pero nos puede matar por sobre todo, cierto. Pero a pesar de eso, en este momento, ese sector es el que en la actualidad es la especialización fundamental de Canarias. Es más, algunos defendemos que cuando se disputa la competencia, ¿en qué elementos puede uno competir en el ámbito del turismo? Y siempre nos han dicho calidad y excelencia. Y yo les digo a ustedes que no hay ninguna calidad, ninguna excelencia turística más profunda, más formidable que decir que somos un destino en proceso de ser territorio libre de contaminación. Ninguna. Hoy en día la sociedad mundial está tremendamente sensibilizada ante el tema que antes le comentábamos del cambio climático, de que hace falta tener un pisto de cabeza y evitar que las reuniones internacionales y las congregaciones internacionales y los sunsets internacionales no acaben en fracaso tras fracaso, como hemos venido ocurriendo. ¿Por qué? Por lo que todos somos. Es un poco en ese escenario donde además nos hemos declarado, en Lanzarote y en Fuerteventura también, reservas de la biosfera. Y se ha hecho esa declaración asumiendo que en la defensa del medio ambiente, de los recursos naturales, de la pureza de sus aguas, sus suelos, sus playas, sus mares, es una seña de identidad. Es un poco en ese sentido cuando prácticamente nosotros tenemos que entender que el proceso en Lanzarote y en Fuerteventura sobre todo, es cierto que el ámbito de la especialización turística ha llegado menos a las 3 islas occidentales, Gomera, Palma y Hierro, y por eso su renta per cápita en este momento, la renta per cápita mayor de Canarias, la información no es del todo precisa, pero estadísticamente Fuerteventura tiene la mayor renta per cápita de Canarias. Y Lanzarote está por ahí, por lo que todo esto supone. Pues bien, en este momento no cabe la menor duda que el modelo limpio, energético, renovable, es el que puede sostener con mucha mayor potencia el primer sector donde se genera el empleo y donde tendríamos que buscar esa trayectoria, los elementos de cualificación, de dignidad y de otro tipo de cosas del empleo. Suministro de agua potable, antes se comentó. Lanzarote y Fuerteventura exclusivamente. Y el principio de prudencia más elemental, el principio de prudencia más elemental cuando nos dice que hoy toda la población, 120 y tantos mil de Lanzarote y los 100.000, 90.000 de Fuerteventura, bebe agua al margen de la que está embotellada, agua potabilizada y usan agua desalada del mar, pues inmediatamente uno comienza a recordar que el oro negro se puede transformar en marea negra y no es catastrófico, es principio de precaución. Porque no va a pasar, pero si una vez ocurre, se acabó el asunto. El Golfo de México lo conocen ustedes de sobra. Yo le quiero dar solamente un dato. Aparte de los 5 millones de barriles que allí se vertieron en el océano, en el Golfo de México. El dato que les doy es que se ocupó 944 kilómetros de costa se contaminaron. 944. Lo que supone 9 veces la isla de Fuerteventura. La Luisiana es muy grande y hubo otros espacios que no se contaminaron porque eran grandes. En nuestro caso concreto no hay dimensión para que no haya contaminación en ese caso. Es un poco en ese sentido cuando también tenemos que recordar que hace un par de semanas, aunque la información internacional en eso está tan cerrada como la que antes lo contaba Javier en el ámbito de Repsol y demás, que Chevron, Río de Janeiro, que recuerden ustedes cuántas veces nos han dicho, también en Brasil, Río de Janeiro, ahí están haciendo prospecciones, ahí está, ¿qué pasa con Copacabana? Pues Chevron en este momento ha hecho 2 derrames, desgraciadamente lo ha hecho y las autoridades brasileñas están diciendo que se marchen. Y Chevron está viendo exactamente qué es lo que puede hacer y desde luego la profundidad, nada que ver con la que antes se comentó. Entonces, funcionamiento. Insisto, no es cuestión de petróleo sí, petróleo no, sino nosotros tenemos unos recursos naturales que podemos sacarle muchísimo más rendimiento, muchísimo más empleo, muchísimo más tejido industrial y muchísimo más crecimiento endógeno.
En economía, y perdónenme ustedes, nosotros calificamos una cosa, economías de enclave. Una economía de enclave es como un divieso, que uno lo tiene aquí, lo tiene capsulado, y que básicamente la economía de enclave significa que el sol entra ahí y conecta con sus refinerías que están en Cartagena y que están en Tarragona y que están en La Coruña, y que prácticamente toda su conexión está con los finales de la absorción del petróleo, y que desde luego es de Fuerteventura y tal. Ahora dicen que son 5.000, pero cuando vino el señor Bufrad a Canarias, habló de 55.000 empleos. Y todos sabemos que Repsol en este momento en todo el mundo tiene 37.000. Es un poco en ese escenario. Si usted cree que tenemos Tamarco todavía y que estamos todavía en la edad de la piedra, pues bien, en esas condiciones un poco las cosas están. Además, el sistema, el viejo modelo, se caracteriza por grandes empresas, por grandes instalaciones industriales, vemos por ahí abajo, y por grandes tendidos eléctricos que conectan de una manera auténticamente agresiva. Ese conjunto de grandes cosas es grandísimo. El sistema de energías renovables es todo lo contrario, es una red de redes, en donde tan importante es la placa que uno tiene en su casa, como las placas que están en el colegio del niño, o como el pequeño aerogenerador que está en la finca de fulanito, que llega a presión con el motor que le permite su pequeño aerogenerador, o el gran parque eólico que puede perfectamente estar. Y en Canarias, en donde tenemos el porcentaje de mayor volumen de presas, estanques, albercas y todo lo que ustedes quieran, no solamente Chile y Soria, sino muchísimos más que en este momento están funcionando, ese es un sistema de redes distribuido, no centralizado, en donde prácticamente la aldea puede, si recuerden, consumo local y producción local, no tenemos que tener esas grandes extensiones, esas grandes concentraciones que llevan al poder omnímodo que antes comentaba. La energía que produce la central de Piedrasanta no se puede almacenar, si no se demanda, se afloja. En Navarra están planteando la posibilidad de llegar al 120% del consumo de Navarra. Y allí tendrán a lo mejor dificultades, pero nosotros la conservación y el almacenamiento lo tenemos porque lo hemos sido capaces de lograr durante un montón de tiempo cuando éramos agricultores, fundamentalmente. Y es que se puede almacenar en agua desalada y en altura, con todo lo que eso supone después de una especie de red preciosa. Hay otro elemento, la sostenibilidad que estamos viviendo por tantos sitios, por tantas razones. Cuando uno comienza a pulsar lo que es un sistema de energía sostenible, el sistema de energía sostenible es un maravilloso instrumento para socializar la sostenibilidad. Y los niños son capaces de entender mucho mejor, y los puretas como yo incluso somos capaces de entender mucho mejor cuando somos capaces de plantear las cosas. También es cierto que alguien ahora ha dicho, esto como en Noruega, el petróleo como en Noruega, lo nacionalizamos. Un brindis al sol, si no han sido capaces ni siquiera de conceder a los municipios canarios el acceso a su viento, a su sol, a su luz, etcétera, etcétera, ya me contarán, pero en este caso, algunos de nosotros pensamos que los grandes parques deberían de ser de propiedad municipal, de dominio público, probablemente sea mejor, en fin, eso lo tendríamos que ver, pero en el caso fundamental de que en tanto que es recurso público, es un bien público, el sol, el viento, el aire, el mar, son bienes públicos, nadie los produce, exclusivamente se aprovechan. Y para aprovechar a alguien, para hacer un negocio privado, pues decimos en otro tipo de cosas, en estos son recursos públicos y los ayuntamientos o suben los impuestos ahora o bajan los servicios que nos están dando. Y en este caso lo que podríamos hacer perfectamente es que si ninguna de las dos cosas pudieran hacerse el conjunto de las cuestiones. Y pienso que la FECAM debería de tener esto en el ámbito de su reclamación. Acabo. En economía decimos que un sector estratégico es tremendamente poderoso si es capaz de empujar a otros sectores y tirar a otros sectores, de hacer de locomotora y de bulldozer. No hay ninguno como el sector energético. Y nuestra agricultura, nuestro ámbito agrario sin agua suficiente, con agua perfectamente conectada, pudiera tener un desarrollo en empleo cualificado. El agricultor nuevo no es el Maduro del IFE,
el agricultor nuevo, una persona tremendamente cualificada, o quién puede decir perfectamente un nuevo tejido industrial. El petróleo no genera aquí ningún tejido industrial, el petróleo tiene, Repsol tiene sus instalaciones, tiene su personal, que se lo echan de Argentina, que se lo están echando de Argentina, lo traerá aquí. Pero, en cambio, un nuevo tejido industrial de todos los componentes, de todas las instalaciones, etcétera, etcétera, puede perfectamente hacer. Es más, en la comarca del sudeste de Gran Canaria comienza a haber el inicio de los brotes fundamentales para que esto sea así. Y acá, enfrente de nosotros está, como vimos antes con Santiago, el continente más pobre del mundo. Y nosotros somos, lo he dicho muchas veces y lo repetimos, pero aquí en Canarias somos la región más rica, o la nacionalidad más rica, o el pueblo más rico del continente más pobre. Y somos ricos en experiencia, en capacidad, en tecnología, en fabricar energía limpia y agua potable. Y ahí enfrente, en todos esos países, son los dos elementos que más necesitan: energía limpia y agua potable. Y no es en este sentido, Canarias no debe ser considerada como una plataforma logística, para eso está Mercadona o el campo. Nosotros lo que tenemos que construirnos es vecinos. Una plataforma logística actúa durante un periodo de tiempo, viene, limpia aquí sus reales, y cuando la cosa no consigue, se puede y se marcha. A corto plazo, beneficio económico e interés propio. La vecindad es otra cosa. La vecindad es otra cosa. Y nosotros tenemos en ese sentido también de ser conscientes de que por ahí enfrente también está parte del futuro de las islas. En el fondo, Canarias no va a tener un futuro si el continente africano aquí a nuestro lado es un continente de miseria, de guerras, de enfermedades y de hambruna. Y el modelo limpito este que estamos comentando puede perfectamente ayudarnos a todo esto. Muchas gracias.